Muy buenas tardes, mi nombre es Giuseppe Vicente y les doy la bienvenida al segundo día del Festigma. Este primer festival virtual de sensibilización sobre la salud mental es llevado a cabo por la organización juvenil Activisa con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. El festival está dirigido a todo el público interesado en conocer cómo eliminar las brechas sociales frente a los problemas de la salud mediante la expresión artística y terapias creativas. Ahora me toca presentar la exhibición de cortometrajes. Seré su conductor esta tarde. Mediante una convocación interna, hemos elegido una serie de producciones audiovisuales que toquen temas de la salud mental, los cuales son los 4 participantes ahora. En una próxima edición, la convocatoria puede ser externa y tú puedes compartir con tu trabajo. Vamos con el primer cortometraje, como Las Mariposas, de Luis Meléndez. Luis Meléndez es bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor San Marcos y desde hace 7 años está involucrado en la edición de videos, fotos, manejo de equipos visuales y dirección de producciones. Este cortometraje es su ópera prima, el cual es su primer cortometraje que ha realizado, y participó en el Festival Universitario Cinevalor el 2018. Presentamos ahora Como las Mariposas.
Muy interesante el cortometraje. El director nos envió un mensaje con lo que deseó transmitir en la historia. Dice, es una exploración a nuestros recuerdos de los seres queridos que han sufrido un accidente muy grave o que han fallecido. Generalmente nos centramos en el pasado y pensar en él es símbolo de nostalgia y tristeza. Añoramos lo que hemos perdido y la idea de que no tenga vuelta atrás es difícil de manejar. Tener ansiedad o pena permite que adoptemos posturas o intervengamos para poner fin al estrés o al malestar, incluso cuando el origen de ese malestar no tenga solución. No puedo volver a tener a la persona entre nosotros como antes, pero sí podemos cambiar la actitud para sentirnos mejor. Aceptar la pena y quedarse con lo que aportó en tu vida esa persona son formas para poder sanar. Bueno, ahora tenemos a nuestro comentarista Leonardo Olivera. Él pertenece a la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, con experiencia en el campo de la psicología clínica y social comunitaria. Nos brinda su opinión sobre el cortometraje. Bien, en este primer cortometraje, pues que es de la señora que se entiende que es la mamá, ¿no? de esta chica que está postrada en la cama, podemos ver que está en un estado de aflicción, es decir, un estado de tristeza, quizás melancolía, ¿no? Debido pues, si es que vamos a la sinopsis, ¿no? Al contexto, es que esta chica era una bailarina de ballet y bueno, ha sufrido un accidente que la ha dejado postrada. No sabemos si esto es permanente o temporal, pero bueno, vemos una silla de ruedas que nos indicaría eso. Ahora, cuando sucede una crisis o un evento similar en una familia, suele ser devastador, ¿no? ¿Por qué? Porque principalmente si esta situación, si esta crisis, pues tiene consecuencias físicas de impedimento de movilidad, por ejemplo, tiene una carga emocional tan grande, tan intensa, que la persona puede empezar a negar la situación, es decir, no, todavía le cuesta aceptar que está pues impedida de hacer algo o quizás está o le falta en todo caso una parte de su cuerpo, ¿no? Y te imaginarás también el impacto de recibir esa noticia o de ir asimilándolo poco a poco pues en las familias. En este caso podemos ver que la madre aún le cuesta, ¿no? Asumir esto y aceptarlo y bueno, el desborde emocional mediante el llanto se hace evidente al final, ¿no? Ahora, el punto es que esto, si no recibe lo que sería una atención psicológica o en todo caso un soporte emocional por otras personas, esta aflicción empezaría a afectar ya en el desempeño de estas personas, ¿no? En su calidad de vida, en su propio bienestar. ¿Por qué? Porque es un tema emocional que no se está trabajando, ¿no? Simplemente se está dando vueltas, vueltas y el proceso se hace más tenso y más tedioso para poder asimilar. Entonces se requiere bastante lo que es el apoyo y el soporte por parte de otras familias o personas que tengan confianza y que puedan dar ese sustento emocional a estas personas que están implicadas directamente en el accidente, qué sé yo, y permitan pues descargar esas emociones, ¿no? Una reflexión es que seamos empáticos, ¿no? Seamos empáticos, no juzguemos porque la sociedad juzga, las personas juzgan, quieren saber el porqué, la morbosidad, ¿no? El saber qué pasó, cómo fue, en qué quedó. Es mucho más, eh, es como chancar, ¿no? Es como chancar más la herida o el clavo que ya hizo daño. Entonces, no viene al caso. Busquemos que la empatía sea una actitud predispuesta en este tipo de situaciones donde permita pues comprender lo que, o en todo caso entender cómo se está sintiendo esta persona, ¿no? Entendamos que cuando hay una crisis de este tipo, una situación de este tipo, la persona se autoinculpa, ¿no? Y empieza a juzgarse a sí misma diciendo quizás que esto pudo evitarse o empieza pues a imaginar, ¿no? A cranear ideas sobre qué hubiera hecho ella para poder evitar todo esto. Entonces cae una carga emocional, en este caso en el cortometraje, pues en la mamá, ya que ella es la cuidadora principal, como se puede apreciar, ¿no? Y es importante tener entonces ese sentido de conciencia y ese sentido de empatía con las personas en caso pues conozcas algún caso donde ha habido una situación de ese tipo, ¿no? Eso sería una apreciación psicológica para este cortometraje. Ya. Completamente de acuerdo con Leonardo. Continuamos con el segundo cortometraje de la tarde. Falla a 3 centímetros de tu pecho, por Lucero Salazar Hidalgo. El proyecto se realizó con presentación final de los cursos de Proyecto Audiovisual 1 y 2,
junto a sus compañeras de clase Ángela Rodríguez y Samantha Chipana. La composición musical es de Michael Cordero de la Orso Band, titulada Doble Preludio. La idea nace de la premisa: ¿qué pasaría si tu pareja empieza a tener comportamientos detonantes de violencia física y psicológica? ¿Esperar que el amor lo cure todo o saber decir basta? Presentamos ahora Falla a 3 centímetros de tu pecho.
Una buena reflexión por parte de las chicas. Respecto al proyecto, ellas mencionan: falla a 3 centímetros de tu pecho relata la aparente perfecta relación de una pareja de jóvenes que experimentan la convivencia, dándose cuenta que los comportamientos tóxicos que comparten como pareja hacen que la relación se desgaste, que decidan entre seguir la dependencia que viven o terminar todo de raíz. Después de una respectiva investigación, cientos de encuestas, dimos por planteado que la idea de amor romántico, perfecto e incondicional era un tema recurrente en la cultura popular, que marcó tendencia en la adolescencia de los jóvenes adultos actuales. Sufrir por amor era el tema principal en films, telenovelas, canciones, etc., que forjaron la idea de amor de target planteado, por lo cual nuestro corto busca cuestionar esa idea. La experiencia de grabar este corto fue un desafío para el equipo, puesto que se tocaba un tema bastante denso y sensible. Vamos con Leonardo para su comentario. Bien, seguidamente pues está este cortometraje bastante intenso, que se ve una situación de violencia de pareja. Déjenme decirle pues que la violencia de pareja se trabaja ya dentro del marco de lo que es violencia de género, ¿no? Y como factor explicativo pues entre la violencia de género está el tema del machismo, y sí se ve ciertos patrones conductuales que encajan con el machismo y dentro de lo que es violencia de género y obviamente lo que es violencia de pareja, ¿no? Dentro de esto pues se ven situaciones donde hay violencia física, o sea, sí, hay ciertas situaciones donde se ve eso. Hay violencia verbal, violencia psicológica, incluso violencia sexual llega a haber, ¿no? Entonces son patrones que son parte de la violencia en una pareja. Eso se explica pues debido a la diferencia en los roles de género, parte del machismo que también está involucrado ahí. Entonces es un problema, es una realidad que somos conscientes pues cuando esto escala ya a un nivel más severo, pues termina incluso en algo letal, ¿no? En la muerte generalmente pues de la mujer. En ese sentido, esto ya no es un tema pues de privacidad o un tema íntimo de pareja, ¿no? Sino es un tema que se debe poner en la mesa, se debe visibilizar y trabajar como un tema de salud mental y como salud social también, ¿no? Porque es un tema social, todo este problema de la violencia de pareja. Entonces, como reflexión pues está en encontrar o cuestionar a nivel individual, seas varón o mujer, si es que alguna vez has tenido alguna incidencia como de este tipo, ¿no? Alguna experiencia, ¿no? Y si has sido víctima, es importante buscar, ¿no? Redes de apoyo, donde te puedan dar soporte emocional, donde te escuchen, donde te respalden, y eso va a ayudar a que tú puedas sentirte bien. Entonces siempre es importante autocuestionarnos si tenemos alguna conducta similar o no, y también pues involucrar este tema para trabajarse desde la misma sociedad, ¿no? Que es un tema que sea de agenda pública y obviamente que se empieza a trabajar desde ya, porque lamentablemente las cifras, por ejemplo, de feminicidios son muy alarmantes. No tengo la cifra exacta, pero es un problema que se debe trabajar desde todos los espacios, desde todos los ámbitos, sin distinción. Eso sería una pequeña apreciación sobre lo que es el cortometraje sobre violencia de pareja. Muchas gracias, Leonardo. Vamos ahora con Mater, de Albert Morocho. Albert Morocho se desempeña como actor de teatro, gestor cultural para experiencias comunitarias, animador sociocultural, profesional técnico de la carrera de dirección y producción de cine y televisión. El cortometraje Mater lo realizó en su tiempo de estudiante en el Instituto Charles Chaplin. Presentamos ahora Mater. Ya llegué. ¿Mamá? ¿Mamá?
Mamá, ya llegué. Santiago, Santiago, ¿eres tú? No te atrevas a tocar mi vestido. ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas a mi cuarto? Quiero que te vayas de ahí inmediatamente. Está bien, mamá. Lo siento. Santiago, ¿qué estás haciendo? Solo estoy tratando de cortar una fruta, mamá. Ya te he dicho que no estás listo para eso. En lugar de la fruta te vas a cortar el dedo. Deja eso, que yo misma lo hago luego. No te preocupes, mamá. Yo puedo hacerlo, es solo cortar una fruta. No es la gran cosa. ¿Cómo que puedes hacerlo? Si tú no sabes hacer nada. Todo lo tengo que hacer yo. Te estoy diciendo algo y no escuchas. Te estoy diciendo te vas a cortar, pero no te importa. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no escuchas a tu madre? Yo solo creía que podía, ¿ok? Yo solo quería probar que podía lograrlo solo. Está bien, mamá. Lo siento. Mamá, ¿has visto mi cuaderno rojo? Mamá. Mamá, ya pues no seas así. Necesito mi cuaderno rojo. Mamá. Mamá, ya pues. Mamá, sé que estás ahí, no me ignores. Mamá. Mamá, ya te pedí perdón. Mamá.
Mami. Mami, necesito tu ayuda. Mami, por favor, ya no me está gustando esto, mamá. Mamá, respóndeme, por favor. Mami, no me ignores, por favor. No lo voy a volver a hacer. Pero no me dejes, por favor. No lo hagas, te lo estoy pidiendo. Me lo prometiste. Cuando él se fue, cuando todos se fueron, dijiste que siempre estarías conmigo. Dijiste que siempre estarías conmigo, mamá. No lo hagas, por favor, mamá. Quédate siempre conmigo, por favor. ¡Ma! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! No debí desobedecerte. No debí desobedecerte. Soy un mal hijo. Soy un mal hijo, mamá. Me quiero quedar solo. No me quiero quedar solo. Santiago. Santiaguito. No llores, mi amor. Está bien. Te perdono, Santiaguito. Todo está bien. No eres un mal hijo, mi amor. Levántate, hijito. Lávate tu carita. Que los hombrecitos te ayudan. Todo está bien. Aquí estoy. No miré. Estoy aquí. Tu madre siempre te amará. No te preocupes, Santiaguito. Tú nunca estarás solo. Sin palabras. Quien sí nos dejó sus palabras es el director, que dice así: queríamos dar a conocer la existencia del trastorno de personalidad, una afección mental que aqueja a numerosas personas en nuestra sociedad. Con nuestro cortometraje Mater queríamos visibilizar ese tipo de problemáticas, que son un factor constante en la sociedad peruana. La cifra de adolescentes que padecen diversos trastornos de personalidad y comportamiento van en aumento año tras año. A nivel internacional, el reporte de la OMS informa que 1 de cada 5 personas entre los 10 y 19 años, la etapa adolescente, sufren algún episodio de enfermedad mental, siendo una etapa de desarrollo crítico de la personalidad. Es por ello que Mater nos muestra un pasaje de la vida de un joven llamado Santiago, que tras la pérdida de su madre empieza a mostrar signos de distorsiones cognitivas y excentricidades de comportamiento en diversos contextos de su vida cotidiana, mostrando perspectivas inhabituales, pensamiento, lenguaje y comportamiento excéntrico, suspicaz o ideación paranoide con cierta afectividad inapropiada hacia el recuerdo de su propia madre. Vamos contigo, Leonardo. Te doy el pase. Un poco chocante. Vemos pues el caso donde hay un joven, ¿no?, que aparentemente vive solo, sin embargo se escucha pues voces que serían de su madre, ¿no? Él se refiere a esa voz como su mamá, que le habla, le aconseja, le da indicaciones. Vemos que tiene conductas erráticas, por ejemplo cuando corta la manzana, ¿no?, al punto que no lo hace bien y termina haciéndose daño.
Curiosamente aparece pues una mano que es una mano con las uñas pintadas, ¿no? Aparentemente femenina, que termina cortando adecuadamente la manzana. Se llega a entender ese punto que sería la madre. Luego va a la habitación, busca a su mamá, le dice que ahí está y encuentra un vestido blanco, ¿no? Seguidamente pues vemos que este chico se da a entender, ¿no? Que es quien se viste con el vestido, se maquilla, se pinta las uñas y bueno, se caracteriza como un personaje femenino. Luego está esa situación donde él pasa a otra habitación y delira, ¿no? Escuchando esas voces, viendo esa experiencia. Y respecto a lo que se puede apreciar ahí, habrían dos cosas principalmente que me llaman la atención, ¿no? Podría ser, por ejemplo, que sea el caso de un chico que está en una transición respecto a su identidad sexual o de género y que, bueno, o vive solo, lo han abandonado su familia, ¿no? Y quizás está expuesto a críticas sociales, de sus amistades, del trabajo, qué sé yo, ¿no? Pero está bastante devastado. Eso sería una posible interpretación o apreciación de lo que se puede ver en este cortometraje. Y lo siguiente sería pues que ya estaría teniendo conductas bastante irracionales, ¿no? Donde empieza pues a generarse una ruptura con la realidad y posiblemente generaría un cuadro de psicosis, ¿no? Entonces son dos situaciones que son bastante, a ver, quizás no tienen muchas cosas en común. Sin embargo, si entramos pues a una reflexión final de salud mental sobre esto, es que los prejuicios, los estereotipos frente, sea el caso A o el caso B que he planteado, inciden pues en el bienestar de la persona, no inciden en cómo ellos se sienten, porque hay muchos prejuicios en este caso con las personas trans que terminan mellando su autoestima, su bienestar, su calidad de vida. Hay mucho estigma referente, por ejemplo, a los trastornos mentales, ¿no? A las personas con esquizofrenia, a las personas con psicosis, empiezan ya a catalogarse o ponerles etiquetas que, bueno, terminan al final socavando más su personalidad, ¿no? Terminan afectándolos o estigmatizándolos como personas que ya no están entre nosotros o sea, a nivel del raciocinio, ¿no? A nivel de la realidad. Entonces, lo único que hace es pues que las personas empiecen a tener una actitud de rechazo hacia estas personas, ¿no? Entonces, la reflexión está ahí, que esto, en todo caso, las conductas de estereotipos, de prejuicios, quizás nosotros tengamos frente a cualquier situación similar como el del cortometraje, seamos más conscientes, ¿no? El sentido de la empatía vuelve a resaltar otra vez sobre cómo se puedan sentir estas personas, ¿no? De repente hay algo que poder ayudarlos, de repente simplemente lo ayudamos no juzgándolos, no etiquetándolos, y creo que esa sería una forma más eficaz, más eficiente de aportar desde nuestra posición, ¿no? Es importante también visibilizar estos temas, estas situaciones a estas personas. ¿Por qué? Porque necesitan apoyo, ¿no? Necesitan el trabajo especializado de profesionales que se dedican a esto, sean psicólogos, psiquiatras, colectivos sociales que den el respaldo, se preocupen por su integridad o por sus derechos. Entonces, la reflexión en cuanto a un tema de salud mental está ahí, ¿no? Y sería importante que cada uno lo vaya revisando de su propia perspectiva y pueda aportar lo más mínimo que sea, va a ser positivo para estas personas. Siempre busquemos lo positivo. Ahora vamos con el último, pero no menos importante, el cortometraje Victoria, de Alejandro Cotrina. En su biografía dice: a partir de que mi papá me hizo ver películas diferentes a las cuales un padre le mostraría a su hijo, comenzó mi gusto por el cine. Películas como Tiempo Moderno de Charles Chaplin o Paranoid Par de Gus Van Sant. Poco a poco después fui realizando dentro de las reuniones familiares pequeñas grabaciones y sin darme cuenta empecé a realizar cortometrajes. Estudio comunicaciones en la Universidad de Lima, lugar que me ha brindado conocimientos y experiencias que han influenciado en mis cortos que he venido realizando. En estos tiempos mi producción no se ha visto detenida y vengo realizando proyectos que próximamente mostraré. Victoria fue el primer corto que tuvo reconocimiento dentro de diversos concursos universitarios. Presentamos ahora Victoria.
Ciertamente conmovedor. En las palabras de su realizador, Victoria fue uno de mis primeros cortos que realicé. Siempre me intrigó el tema sobre la soledad del ser humano, en cuánto puede influir en este. En este caso, trato de combinar un aspecto importante para que la protagonista esté o se sienta de esa manera. El consumo de marihuana, si bien es su factor principal, no determina todas las sensaciones que se ven durante casi 4 minutos. Vemos a Victoria casi al final de toda esa avalancha de emociones. No sabemos qué ha pasado antes, la relación con sus padres, por qué no lo siente parte de ella. Hoy en día muchos adolescentes no saben lidiar con los diversos problemas que les pueden surgir día a día. Recurren a mecanismos de escape, de inhibirse de la realidad. Para Victoria esa cuota de fantasía se desgastó por completo. Este corto no es un sensibilizador netamente. Siempre digo que el espectador lo puede interpretar como él desee. Sin embargo, el pedir ayuda o conversar con un amigo te puede salvar de ese sentimiento de soledad tan presente en este siglo, aunque de vez en cuando también necesitemos de este, pero siempre y cuando nos sintamos bien. Esperamos tu palabra, Leonardo. Por último está el cortometraje sobre el suicidio, ¿no? Es un poco chocante, sí, y a veces, bueno, no a veces. En este cortometraje se cumple lo que se suele decir sobre el suicidio, ¿no? Que es que las personas suicidas o que tengan ideación suicida no van a decirte explícitamente o directamente que, oye, me quiero matar. No, difícilmente lo hacen, casi nunca lo hacen. Y estas personas demuestran esa intención a veces de manera sutil, ¿no? El aislamiento o el silencio a veces, o la evitación, o en todo caso dan ciertas pautas o ciertos patrones dentro de lo que es el lenguaje no verbal, y uno puede identificar eso y, bueno, preocuparse y buscar ayuda, ¿no? Es importante trabajar lo que es la prevención del suicidio, porque eso también viene a ser un tema de salud mental por obvias razones, y principalmente porque está asociado a ciertos trastornos mentales o trastornos del ánimo que implica, pues, por ejemplo, la depresión o entre otros, ¿no? Entonces es importante poder prevenir que suceda. Esto requiere también una concientización y una sensibilización respecto, pues, a los mitos sobre el suicidio que existen, eliminar, ¿no?, esas ideas que se tienen quizás sobre las personas suicidas, que por qué lo hizo, la morbosidad, o difundir fotos de estas situaciones tan trágicas, y de peor aún, ¿no? Juzgar a la persona por qué lo hizo, ¿no? O decir, oye, simplemente hay otras salidas, o no sé, sonríe, ¿no? No es tan sencillo. Entonces es importante tener una autocrítica frente a nuestros actos, a nuestras formas de pensar y ciertos esquemas o ideas previas que tengamos sobre lo que es el suicidio, ¿no? Es un tema de salud mental, así como todos los que hemos presentado. Y justamente, pues, es parte de esta pequeña actividad que se llama Festigma, donde se ven claramente, pues, que los estigmas sociales tienen una labor, tienen un trabajo relevante en cómo las personas pueden sentirse. En este caso son de manera negativa, ¿no? Terminan mellando más su bienestar, su autoestima, y cómo se puedan sentir, su calidad de vida termina siendo afectada por comentarios, por críticas, por juzgamientos y señalamientos que se da a nivel de la sociedad. Bueno, he querido tratar de ver de manera amplia los diversos aspectos psicológicos. Quizás me he omitido algunos, sin embargo el tema general lo podemos entender, ¿no? Son situaciones de salud mental que deben ser visibilizadas, deben ser intervenidas adecuadamente, y referente a nivel personal, pues es importante que tú puedas hacer la autocrítica sobre tus propias actitudes, ¿no? Es importante también dar esa relevancia a la salud mental. Recordemos que la salud no es solo no estar enfermo, o que me duela o no me duela algo, no, sino es estar sano, es un estado de bienestar tanto a nivel físico, psicológico y social. En ese sentido, pues, entendamos que la salud mental, así como el lema de activista nos dice, es una salud real. Espero haber sido bastante ameno. Espero que mis comentarios hayan podido apreciar de manera general lo que son los diversos aspectos psicológicos. Y bueno, eso sería todo conmigo. Muchas gracias por acompañarme y será hasta la próxima. Muchas gracias por tu participación, Leonardo. Hasta la próxima edición. Por mi parte, los invito a seguir viendo las demás actividades del Festigma, como el Mindfulness, el Festival Pasito a Pasito, y les dejo un avance de la exhibición artística de música. Muchas gracias, hasta la próxima.
y estoy yo en el medio